Buenas tardes. Voy a pasar la asistencia. Aguirre. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Becerra. Buenas tardes, doctor. Presente. Upé. Presente, profesor. Buenas tardes. Díaz. Presente, profesor. Buenas tardes. Jiménez. Presente, doctor. Buenas tardes. Monroy. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pimentel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a desarrollar el seminario del día de hoy. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Qué grupo empieza? En mi grupo, profesor. Riz y yo. Está bien. Ya, voy a compartir. Ya. Bueno, buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Mi compañero Ruiz García y yo vamos a hablar acerca de la hormona antidiurética. Bueno, para comenzar quería explicar algunas generalidades de esta hormona y bueno, primero nos vamos a indicar que su estructura química está compuesta por 9 aminoácidos y por ejemplo aquí en el lado derecho tenemos una imagen, ¿no? En donde podemos ver la diferencia entre esta antidiurética o también conocida como vasopresina y la oxitocina, que ambas hormonas van a tener 9 aminoácidos, pero va a haber una diferencia en el aminoácido número 4 y en el número 8. Luego, otra generalidad, ¿no?, que podemos mencionar con respecto a la vasopresina es que va a actuar en los receptores V2 y V1 y va a presentar una vida media de 15 a 20 minutos. Había leído artículos que mencionaban que incluso la vida media que presentaba esta hormona era de 10 minutos, ¿no? Como que podría oscilar más o menos en ese tiempo. Y por último, se sintetiza en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico, pero principalmente se va a sintetizar en el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico puede sintetizar vasopresina, pero se menciona que solamente un sexto de la cantidad de esta vasopresina. Como que su función principal o la hormona que va a secretar principalmente el núcleo supraóptico va a ser la oxitocina. Bueno, acerca de las funciones de la antidiurética vamos a tener principalmente que va a ser recaptar o reabsorber, ¿no?, el agua, que es conocido como antidiuresis, y también la vasoconstricción periférica. Esta recaptación de agua se va a dar principalmente en el túbulo colector, en donde vamos a presentar unas células principales o células P, que voy a explicar, bueno, en la siguiente PPT, que va a presentar estos receptores V2. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de que existiera como que una disminución de esta ADH, sabiendo que la función de esta ADH sería como que reabsorber el agua? Pues si hay menos cantidad de ADH, entonces se reabsorbería menos agua. Se mencionaba de que habría un aumento en la impermeabilidad justamente del túbulo colector para impedir de que esta ADH se reabsorba con normalidad, ¿no? Lo cual posteriormente se podría evidenciar al momento de orinar. El paciente va a presentar como que una orina más diluida, ¿no? Va a haber una mayor cantidad de solvente que de soluto. ¿Y qué pasaría en el caso de que la ADH aumentara, ¿no?, su concentración? Pues si aumenta su concentración, la permeabilidad de la membrana del túbulo colector, pues aumentaría, ¿no?, para que la ADH pueda reabsorberse. Y esto daría como resultado en que un paciente tenga una orina más concentrada. Bueno, aquí viendo las funciones tal cual del ADH, como vimos primero, aquí está la antidiuresis en el riñón, la vasoconstricción periférica en los vasos sanguíneos. En el caso del riñón, se va a dar la antidiuresis, ¿no? Se menciona que va a ser de 5 a 10 minutos y aquí en la imagen tenemos a nuestra célula principal o célula P. En esta célula P vamos a tener a nuestros receptores V2 que van a estar acoplados a la adenilciclasa y también a una proteína G, GS, que lo que va a hacer es transformar el ATP en AMP cíclico.
este AMP cíclico va a inducir a la secreción o síntesis de la proteína quinasa A, que induce la fosforilación para poder movilizar o activar a las aquaporinas 2, 3 y 4. En el caso del lado apical, a la aquaporina 2 y en el caso del extremo basal a la aquaporina 3 y a la aquaporina 4, las cuales van a permitir que justamente se dé esta reabsorción de agua, ¿no? Van a ingresar desde el lado apical por la aquaporina 2, van a pasar por el citoplasma, ¿no?, de las células P y van a salir, bueno, para ingresar hacia los vasos sanguíneos y que sea recaptada esta agua a través de la aquaporina 3 y la aquaporina 4. Luego, con respecto a los vasos sanguíneos, aquí ya no voy a tener a los receptores V2, sino que voy a tener al receptor V1, que también va a estar acoplado a una proteína GS, pero a diferencia del V2, que también actúa con la adenilciclasa, el V1 va a actuar con la proteína GS y va a activar a la fosfolipasa C, la cual va a terminar hidrolizando a su sustrato, que es el PIP2, que se va a convertir en dos sustancias principalmente. El diacilglicerol, que va a terminar estimulando la producción de la proteína quinasa C, y el IP3, que va a liberar calcio. Entonces va a haber un aumento de calcio. ¿Y qué me va a provocar esto? Pues la vasoconstricción periférica de mis vasos sanguíneos. Y también una función que también se va a ver más adelante en el seminario, que se da en el núcleo lateral supraóptico del hipotálamo, es que se va a dar la estimulación de la sed, ¿no? Que esto me va a provocar finalmente una modificación conductual para que la persona pueda ingerir líquidos, ¿no?, para poder saciar esta sed. Luego también había leído acerca de los órganos circunventriculares, que me hablan sobre todo de dos, que son el órgano subfornical o SFO y el órgano vascular de la lámina terminal o VLT, que estos órganos se van a localizar alrededor del tercer y del cuarto ventrículo, y van a ser áreas que se van a encontrar altamente vascularizadas y que no van a poseer una barrera hematoencefálica. En el artículo que había leído mencionaban de que este último punto de no poseer la barrera hematoencefálica es importante porque puede ser un punto clave para la actuación de fármacos y porque va a tener una más acción como que más rápido, más fácil por no tener a la barrera hematoencefálica. Y bueno, con respecto a estos órganos, aquí vamos a presentar osmoreceptores, ¿no?, que van a captar los cambios de osmolaridad, que por medio de las vías colinérgicas van a como que incentivar que justamente se dé la secreción de esta vasopresina o antidiurética. Luego, con respecto al control hipotálamo hipoficiario glandular, bueno, aquí tenemos la cabeza, ¿no?, de una persona, su cerebro, y aquí vemos un cuadrito que se está agrandando, y aquí tenemos una parte del hipotálamo. Sobre todo se habla de la parte más inferior del hipotálamo, que se conoce como eminencia media, que va a estar unida a través del infundíbulo a la glándula hipófisis, ¿no? En este caso, la parte de la glándula hipófisis que nos interesa es la neurohipófisis, porque la glándula hipófisis va a tener dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. A nosotros nos interesa la neurohipófisis porque justamente es donde se va a almacenar la vasopresina, y no solamente la vasopresina, sino también que la oxitocina. Bueno, en el hipotálamo vamos a encontrar los núcleos que nos interesan, el núcleo supraóptico y el paraventricular. Ya había mencionado que el supraóptico es el que se encarga principalmente de la secreción de esta vasopresina, pero también es el paraventricular, que puede secretar un sexto de esta cantidad de vasopresina. Entonces, aquí se encuentran los somas, ¿no?, sobre todo de estas neuronas magnocelulares a nivel del hipotálamo, y como sabemos, se van a almacenar en la neurohipófisis. ¿Pero cómo sucede eso? Pues a través de sus axones van a descender hasta llegar a la neurohipófisis, pero no descienden solas, sino que van a estar acompañadas de una proteína transportadora conocida como neuroficina. Hay dos tipos, la 1 y la 2. La neuroficina 1 está más asociada con la oxitocina, en cambio la neuroficina 2 está más asociada con la ADH, ¿no?, y también es conocida como nicotina dependiente o dependiente de la nicotina. Algunos puntos o algunos factores, ¿no?, que me producen esta liberación de ADH son el aumento de la osmolaridad, la disminución de la presión sanguínea o la disminución de la volemia y, por ejemplo, náuseas, vómitos, estrés, la misma nicotina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los vómitos, si una persona vomita, estaría perdiendo
líquidos, ¿no? Entonces, un mecanismo compensatorio en este caso sería la liberación o la estimulación del ADH. E igualmente sucedería, por ejemplo, en el shock hipovolémico, ¿no? En el caso de que ocurra un sangrado, de que el paciente se esté desangrando, está perdiendo sangre, está perdiendo plasma, entonces un mecanismo compensatorio justamente también sería la activación o la secreción de esta ADH. Luego, bueno, aparte de los órganos circunventriculares que pueden inducir justamente a que se dé la producción del ADH, también los impulsos nerviosos pueden hacerlo. Entonces, los impulsos nerviosos van a producir justamente la liberación de esta ADH que se encuentra almacenada en unas estructuras conocidas como cuerpos de Herring, que se encuentran aquí en la neurohipófisis, que no solamente almacenan ADH, sino que también oxitocina. Y va a ser liberada por medio de la exocitosis a los vasos sanguíneos. Algo que había visto en el Guyton es que si se realizara, por ejemplo, un corte a nivel del tallo hipoficiario o también conocido como infundíbulo, pero se mantuviera como que el hipotálamo en buenas condiciones, en condiciones óptimas, o sea, sin ningún daño, habría una disminución de las hormonas neuroepifisiarias, pero después de días esta producción de hormonas neuroepifisiarias volvería a su normalidad. Y este experimento como que trató de demostrar que la producción justamente de esas hormonas se dan a nivel del hipotálamo y no a nivel quizá de la hipófisis, ¿no? De la neurohipófisis, que es donde vamos a encontrar almacenadas esas hormonas. Bueno, para hablar un poco más acerca de la síntesis de la ADH, vamos a tener primero que va a venir un estímulo, ¿no? Por ejemplo, puede ser el impulso nervioso o los órganos paraventriculares de los que estábamos hablando, y estos van a activar a un gen, el cual en el núcleo va a inducir a la transcripción y traducción del ADN, ¿no? Y posteriormente en el citosol, pues sintetizar a la prepormona, que luego en el retículo endoplasmático va a cambiar o va a pasar a ser una prohormona. Esta prohormona en la neurona magnocelular del núcleo paraventricular va como que secretar a la hormona antidiurética y también a la neuroepifisaria. En este caso la que nos interesa es la neuroepifisaria tipo 2, ¿no? Que está más relacionada con la hormona antidiurética. Y ambas hormonas en el aparato de, bueno, la hormona y la proteína transportadora, ambas van a ser empaquetadas juntas en el aparato de Golgi para que puedan descender a través del axón de esta neurona, de este axón amielínico, y poder llegar a almacenarse en la neurohipófisis, específicamente en los cuerpos de Herring, ¿no? Que se menciona que son, algunos mencionan que son dilataciones axónicas, otras literaturas mencionan que son dilataciones de los botones terminales. Y bueno, que finalmente se liberarían cuando se genere un estímulo, ¿no? Que las libere por medio de la exocitosis a un capilar sanguíneo. No, bueno, aquí también nos mencionan más o menos lo mismo, que se genera un potencial de acción que permite la transmisión, bueno, se permite la transmisión del potencial de acción por medio del axón amielínico de estas neuronas, y finalmente me provocaría la despolarización de la membrana del terminal axónico para inducir a una exocitosis y secretar los gránulos, ¿no? De la adenopófisis. Continúa mi compañero. Ok, gracias. Ok. Sí se puede ver mi pantalla bien. Sí, pero sale en blanco. Sí. Así. Ya, bueno, nuevamente buenas tardes, profesor, compañeros. Vamos a continuar con el seminario, en este caso sobre la ADH vasopresina. Y vamos a hablar de ahora en adelante a partir de los mecanismos de retroalimentación y algunas de las funciones un poco más específicas de la vasopresina, ¿no? Bueno, en este caso he traído una imagen que vemos a dos personas, ¿no? Una en la cual tiene muy poca agua, es decir, está en un estado, por así decirlo, de deshidratación. Y en la imagen de la derecha, la señorita se encuentra en un estado de hidratación excelente, ¿no? Hasta podríamos decir que tiene un exceso de agua, solamente por decirlo, ¿no? Estos efectos van a traer, estos estados van a traer un efecto en la síntesis o, mejor dicho, en la regulación de la liberación de la hormona antidiurética. La falta de líquido, el estado de deshidratación, lo que me va a traer es un estado de hiperosmolaridad plasmática. Esto va a activar los osmorreceptores hipotalámicos que vamos a ver un poquito más adelante, que también ya lo mencionó mi compañera, y el efecto que van a tener es la mayor síntesis y liberación de vasopresina o hormona antidiurética, ¿no? Y esto finalmente lo que va a favorecer es la reabsorción de agua a nivel del riñón, ¿no? Específicamente del túbulo distal y el túbulo colector. Por el otro lado, si una persona se encuentra en un estado de buena hidratación, tiene mucha agua,
lo que va a ocurrir es un estado de hiposmolaridad plasmática. Esto, todo lo contrario, ¿no? Va a inactivar a los osmorreceptores hipotalámicos, va a disminuir la síntesis y liberación de hormona antidiurética y finalmente va a disminuir la reabsorción de agua. ¿No? Eso es un panorama general para poder ya entrar a lo que son los mecanismos. Y bueno, aquí es la parte, esta es una imagen que he traído, o bueno, los gráficos que he podido realizar, en el cual aquí tenemos la hipófisis con su lóbulo tanto anterior y posterior, y el hipotálamo, ¿no? A grandes rasgos, no está exactamente así, pero más o menos así. Y bueno, en el hipotálamo lo que vamos a encontrar es el núcleo supraóptico, el cual va a mandar acciones amiolínicos, ¿no? Por el medio del cual se va a almacenar tanto la oxitocina como la hormona antidiurética en el lóbulo posterior de la hipófisis, también denominado neurohipófisis. No va a ser el único, sino también el núcleo paraventricular, es el que también se va a asociar con la síntesis y liberación, o bueno, la síntesis y la emisión de estas hormonas a la parte de la neurohipófisis, ¿no? En la parte del hipotálamo también vamos a encontrar el órgano subfornical, el órgano el órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal, ¿no? Y estos lo que van a hacer, o la importancia de estos, es que van a contener, o van a ser, mejor dicho, los osmorreceptores hipotalámicos que habíamos mencionado antes, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañera, estos órganos no están, no tienen una barrera hematoencefálica, por lo cual estos van a poder sensar con mucha mayor facilidad y de manera directa la osmolaridad del plasma, la osmolaridad sanguínea. En el caso de que se produzca un estado de hiperosmolaridad, pues ellos se activarán, se excitarán y enviarán las señales respectivas para la síntesis y liberación de hormona antidiurética en este caso, ¿no? Esto es una imagen también, este es del borón, ¿no? En el cual está un poco más dibujadito, ¿no? La parte que les comentaba sobre los núcleos paraventricular y el supraóptico asociados también a estos osmorreceptores, ¿no? El órgano vasculoso de la lámina terminal y el órgano subfornical. Bien, entonces la ADH se va a sintetizar en estos dos núcleos con mayor cantidad, en un 5/6 en el núcleo paraventricular y un 1/6 aproximadamente en el núcleo supraóptico, ¿no? Esta ADH, esta vasopresina, se va a dirigir hacia la neurohipófisis en donde se va a almacenar. Y esto va a ser a través de la neurofisina. Como ya se mencionó, esta va a favorecer su transporte y almacenamiento, nuevamente en lo que vendría a ser la neurohipófisis, ¿no? Entonces, aquí tenemos la circulación, un capilar que se encuentre cerca, dentro o en la hipófisis, y ante un estímulo, la hormona antidiurética lo que va a hacer, es dirigirse por medio de la hiperpolarización de las neuronas, el influjo de calcio, la fusión de las vesículas que contienen la hormona antidiurética a la membrana y la liberación a la circulación, y esta finalmente se va a dirigir, como vamos a ver más adelante, a su órgano diana. Algunos de los receptores que tenemos para la hormona antidiurética son el V1, V2, V3. Solamente por mencionar, el V1 se encuentra, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, plaquetas y el hígado, y se van a encargar principalmente de lo que es la vasoconstricción. El V2 se va a encontrar a nivel del riñón, a nivel del túbulo distal y túbulo colector, y lo que va a hacer es favorecer la reabsorción de agua, ¿no? El V3 se va a encontrar a nivel del sistema nervioso central y en la hipófisis, y va a tener acción en la neuromodulación, ¿no? Y entre otros receptores que podemos encontrar también. Entonces, los efectos que van a aumentar y a reducir la liberación, la síntesis y liberación de ADH son estos, eso es un cuadro del Guyton. Por ejemplo, un aumento de la osmolaridad plasmática, como les venía comentando, una disminución del volumen sanguíneo, disminución de la presión arterial, van a hacer que se aumente la síntesis y liberación de vasopresina. En los libros se menciona, ¿no?, que una diferencia del 1% aproximadamente, solamente del 1% de la osmolaridad plasmática es suficiente para activar la síntesis y liberación de hormona antidiurética. Sin embargo, un cambio del 5 al 10% en el volumen sanguíneo
es lo cual va a promover toda esta cascada, ¿no? Entonces, todo esto va a ser sensado por medio de los receptores que tenemos a nivel de las aurículas, los varoreceptores que se encuentran en el seno carotídeo, el callodo aórtico, y la angiotensina 2 también, ¿no? Y en este cuadrito lo que podemos observar es justamente la acción de los dos escenarios que les venía comentando, ¿no? Estos bolitos de blanco, esta raya inicial, me va a presentar la osmolaridad, y vemos que en cuanto aumenta la osmolaridad, un cambio mínimo del 1%, lo más poco, inmediatamente incrementa la concentración de ADH plasmática, ¿no? Hormona antidiurética plasmática. Sin embargo, cambios un poco más prolongados, del 5 al 10% en lo que es el volumen sanguíneo, van a tener su efecto un poco más gradual, pero va a ser mucho más potente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ese es nuestro esquema ya de lo que vendría a ser el efecto fisiológico de la hormona antidiurético, de la vasopresina, a nivel del riñón, a nivel del túbulo distal, del túbulo colector. Vemos la luz tubular, una célula tubular, a grandes rasgos, el intersticio y el capilar. En la membrana de la célula tubular vamos a encontrar acoprinas 3 y 4, que bueno, no van a estar asociadas con la hormona antidiurética, solamente para mencionarlo. Vamos a encontrar también los receptores V2 que ya mencionamos. Vamos a encontrar una proteína G. Vamos a encontrar también la adenilato ciclasa. Y bueno, la hormona antidiurética, la vasopresina, que se liberó antes, entró a la circulación, va a llegar, y lo que va a ocurrir es que se va a asociar a su receptor de membrana. Esto va a hacer que la subunidad alfa de la proteína G se libere y vaya a activar a la adenilato ciclasa. Y esto lo que va a hacer es convertir el ATP en AMP cíclico. Los aumentos de AMP cíclico van a traer un aumento en los niveles de la proteína quinasa A, y esto va a tener efectos en el núcleo para posteriormente favorecer la síntesis y la formación de vesículas con acuaporinas de tipo 2 que se van a asociar a la membrana tubular, ¿no? Para justamente la reabsorción de agua. Y aquí vemos, aquí están las gotitas de agua a nivel de la luz tubular, y estas lo que van a hacer es dirigirse hacia la circulación, ¿no? Con esto, teniendo dos efectos. Uno, aumentando la reabsorción de agua, y dos, disminuyendo, o mejor dicho, aumentando la concentración de la orina. Ya casi para finalizar, entonces, este es el cuadro general que tenemos sobre la retroalimentación, en el cual vamos a tener que un aumento de la osmolaridad va a tener dos efectos. Uno puede ser a nivel de los osmorreceptores, u otro es el efecto de la sed, ¿no? En este caso, el efecto de la sed lo que va a hacer en nuestro organismo es hacer un cambio conductual, ¿no? Hacer que nosotros tengamos ese deseo de ingerir líquidos. Se va a producir esa ingesta, esa bebida de líquidos, y esto se va a absorber a nivel del riñón, justamente para regular esta osmolaridad que se encontraba elevada. Bueno, por el lado de los osmorreceptores, se activa la liberación de vasopresina, actúa en los riñones, en este caso inhibe la secreción, la excreción de agua, ¿no? Por medio del aumento de la concentración de orina, la reabsorción de agua, y esto va a tener los mismos efectos. Otros estímulos que habíamos mencionado, por ejemplo, son los cambios en la presión sanguínea, cambios en los volúmenes sanguíneos, los cuales van a ser sensados también a nivel de los varoreceptores del seno carótida, el seno de la carótida, y el callo de la aorta, ¿no? Y toda la cascada que ya les venía mencionando con anterioridad. Entonces, eso sería el mecanismo de acción, la retroalimentación y todo lo que ocurre con la hormona antidiurética. Estas son las referencias que hemos utilizado en este caso para esta exposición, este seminario, y muchas gracias. Ok, gracias, Alonso. ¿Quién continúa?
Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros. En esta ocasión, mi compañera Pimentel Ortiz Cristina y quien les habla, Nicole Jiménez, vamos a hablar sobre la hormona estimulante de la tiroides. Síganme, por favor. Bueno, en los temas a abordar en esta exposición vamos a hablar sobre las funciones, también sobre el control hipotálamo hipoficiario tiroideo, las funciones y mecanismos de la retroalimentación positiva y negativa, y también vamos a hablar sobre el proceso fisiológico para el control y también para la función normal de las hormonas. Siguiente, por favor. Antes de empezar con la exposición, quisiéramos mostrarles este video para darle una introducción al tema. La exploración física tiroidea se inicia con la visualización desde la parte anterior. Primero, miramos al paciente de frente en la zona cervical inferior. Si el tiroides es de tamaño normal, no lo veremos. Debemos solicitar al paciente que hiperextienda el cuello para ver mejor si existe un aumento de la glándula tiroidea. Y por último, le pedimos que trague, porque la glándula tiroidea es la única estructura, excepto la tráquea, que se moviliza con la deglución. Las adenopatías y otras patologías cervicales no se mueven al tragar. Pasamos a la palpación del tiroides. Nos colocamos justo detrás de él y colocamos los dedos corazón sobre la horquilla external de forma que los dedos índice quedan colocados sobre los lóbulos tiroideos. Movemos levemente los dedos hacia arriba y hacia abajo y hacemos tragar al paciente para comprobar que estamos palpando ambos lóbulos tiroideos y el istmo. Intentamos delimitar, si los hubiera, la presencia de nódulos tiroideos. Asimismo, debemos describir la consistencia del tiroides, que será blanda y elástica, y si se moviliza bien. Por tanto, debemos sospechar malignidad si no se moviliza bien o si es de consistencia dura, firme o pétrea. Por último, debemos explorar el resto de estructuras cervicales, especialmente las cadenas ganglionares pre- y paratraqueales y laterocervicales, desde la parte supraclavicular hasta las glándulas submaxilares. Bueno, hemos puesto ese video debido a la importancia que va a tener la hormona de la que vamos a hablar hoy día en la glándula tiroides, pero esto ya se va a explicar, la importancia de este proceso más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces ya para comenzar con el tema, vamos a hablarles un poco sobre las hormonas. En este caso, las hormonas van a ser, disculpen el ruido, más bien de fondo. Las hormonas van a ser mensajeros químicos que van a llegar a ser secretados al torrente sanguíneo y van a ser responsables de diferentes funciones que vamos a tener en nuestro cuerpo, como es el caso del metabolismo, la regulación del medio interno, la reproducción y el crecimiento. Estas se van a poder clasificar en tres tipos: las peptídicas, esteroideas y amínicas. En el caso del tema que vamos a tratar hoy día, vamos a centrarnos en las hormonas peptídicas, que van a estar compuestas por diferentes aminoácidos. Entre esas vamos a tener a la tirotropa, que es la hormona de la TSH o estimulante de la tiroides, que, como vamos a ver, su órgano diana primario es la glándula tiroides. Siguiente, por favor. Para hablar un poco, antes de profundizar en el tema de la TSH, tendríamos que hablar exactamente cómo va a ser toda esta síntesis, almacenamiento y la liberación de estas hormonas, no de la hormona de las hormonas peptídicas. Estas van a ser, como podemos ver en la imagen, una serie de procesos. Por ejemplo, en el primer paso, estas van a ser secretadas, como vesículas secretoras por medio de exocitosis. Aquí podemos ver en el primer paso cómo el primer péptido que va a salir del ribosoma va a ser la preprohormona. Esta es una proteína inactiva grande que después va a ser desplazada hacia el retículo endoplasmático rugoso, como podemos ver en el número 2, que aquí se va a eliminar la secuencia señal y se va a crear una molécula más pequeña. De la preprohormona va a pasar a ser prohormona, que, como podemos ver, va a pasar al complejo de Golgi. Es en este complejo donde la prohormona va a ser empaquetada en pequeñas vesículas secretoras, junto con algunas hormonas proteolíticas, que van a dividir a la prohormona en una hormona activa y otros fragmentos. Todo este proceso que estamos viendo va a ser conocido como una modificación post-traduccional. Estas vesículas las vesículas secretoras ya formadas se van a almacenar como podemos ver en el citoplasma de la célula endocrina, hasta que ya llegue alguna señal de secreción que va a activar ya el proceso de exocitosis, donde esta vesícula, con la hormona que va a contener la hormona activa y los fragmentos proteolíticos, va a ser
exocitada hacia el líquido extracelular y de ahí pues va a llegar a la circulación yendo hacia los órganos diana. En este caso, como les mencioné, de la TSH sería a la glándula tiroides. Siguiente, por favor. Justo ya después de que esto ha sido secretado, estas hormonas, sobre todo las peptídicas, son unas hormonas que son lipofóbicas. Es decir, que van a ser incapaces de penetrar, de ingresar a la célula diana sin la ayuda de otros receptores, como en este caso los receptores de membrana, lo cual va a dar que la formación del complejo hormona-receptor, que va a iniciar la respuesta celular mediante un sistema de transducción de señal. Aquí van a ser importantes los segundos mensajeros, los cuales, como podemos ver en la imagen, van a mediar, van a interactuar con y activar, o bueno, estimular a las proteínas de la membrana, haciendo que estas o bien se abran o cierren los canales de membrana. Y también van a modular a las enzimas metabólicas o las proteínas de transporte. En el cuadro que tenemos aquí, tenemos un pequeño resumen de lo que les acabo de mencionar sobre las vesículas secretoras y cómo estas van a ser exocitadas y también hacia dónde van a llegar, por ejemplo, ¿no? A la sangre y también sobre su vida media en esta, que sería un proceso breve. Y también sobre la respuesta la importancia de los segundos mensajeros en las respuestas que van a estimular. Siguiente, por favor. Con respecto ya a la TSH, que es la hormona principal del tema, pues esta es una hormona que va a ser, que va a ser secretada por la hipófisis anterior, que va a ser la hipófisis, en este caso también conocida con ese nombre, que se va a encargar de secretar en sí 6 hormonas, ¿no? La TSH, la prolactina, la adrenocorticotropina, también está la hormona del crecimiento y el folículo estimulante, y también por último la luteinizante. Pero en este caso nos centramos en la TSH. Esta hormona, como podemos ver en la imagen, va a ser parte de un sistema. Del sistema porta, va a ingresar al sistema porta. Aquí estas van a ingresar en la sangre por medio de este grupo de capilares, como podemos ver. A través de, por ejemplo, por el primer lecho de capilares y después van a pasar ya al segundo. Las funciones, aquí, como podemos ver, en el caso de podemos ver los diferentes órganos a los que las hormonas van a ir entrando. Siguiente, por favor. Ya bueno, pero ahora sí, con respecto ya a las funciones que tenemos en la TSH, aquí podemos ver al menos las más resaltantes en el tema que estamos tratando, que sería, por ejemplo, la elevación de la proteólisis de la tiroglobulina, esto se va a dar mediante la liberación de justo estas hormonas a la sangre, como vimos en el proceso anterior del cuadro que les mostré. Después también va a incrementar la activación de la bomba de yoduro, lo cual va a aumentar la captación de yoduro en las células glandulares y también su concentración en el coloide. También va a intensificar la ayudación de la tirosina para así poder formar a las hormonas tiroideas y de esta forma también va a elevar el número de las células tiroideas, aumentando el tamaño y la actividad secretora de estas. Eso ya es un proceso que mi compañera va a explicar más adelante. La TSH es una glicoproteína que va a tener dos subunidades, alfa y beta. Y también va a ser una hormona que va a estar regulada justo por otra hormona, que en este caso sería por una hormona hipotalámica, como podemos ver, la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, la cual va a actuar sobre los tirotropos hipoficiarios y va a estimular de esta forma la secreción de la TSH. Esta TRH está presente en diferentes órganos, ¿no? Como en el hipotálamo y también en estructuras ya cerebrales. Sin embargo, las principales o las más importantes serían las neuronas del núcleo paraventricular hipotalámico, donde se va a dar la mayor secreción de la TRH. También va a estimular la síntesis, como les dije, y la liberación de la TSH, esto va a ser mediado también por otros procesos como sería la entrada de calcio y también por la activación de una proteína, que sería la proteína quinasa C. La TRH va a tener una función que, como podemos ver, que va a fijar un punto de ajuste para el servomecanismo negativo de la hipófisis, del proceso de hipófisis tiroides, actuando como una especie de termostato, que sería denominado el tirostato. Esta, a su vez, para regular, de esta forma, la secreción de la TSH va a ser regulada por diferentes factores externos, como sería la exposición al frío, por ejemplo.
También en este caso sería la exposición a sustancias como la somatostatina o la dopamina, que aumentarán la cascada desde el hipotálamo. Y ya otros procesos que van a tener o sea, que van a disminuir la secreción de TSH por medio de la TRH sería los estados de ansiedad constantes. Por último, otra forma de estimular a la TSH sería mediante la reducción, mediante el aumento de las hormonas tiroideas en la sangre, lo cual reduciría la TSH, pero esto ya es un proceso que se va a ver más adelante. Bueno, con esto les doy paso a mi compañero. Bien, ahora, continuando, vamos a hablar sobre... ¿Sí, doctor? Doctor, disculpe, ¿habló? No, le decía gracias a la señorita Nicole. Bueno, continuando ahora con la exposición, nos toca hablar sobre lo que sería el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Entonces, con este nombre ya podemos darnos cuenta de que, igual como mi compañera ha ido mencionando, hay 3 puntos importantes. Tenemos en primer lugar a lo que sería el hipotálamo. Entonces, mi compañero lo mencionó, vamos a tener a lo que sería a la TRH. TRH, hormona liberadora de tirotropina. Entonces, como su mismo nombre lo menciona, va a propiciar lo que sería la liberación de la tirotropina. Pero ¿qué es la tirotropina? También llamada lo que sería la hormona estimulante de la tiroides, o TSH. Y esta hormona, ¿de dónde? Pues va a salir liberada, sería de la adenohipófisis. Y aquí ya estamos en el segundo punto, lo que sería la hipófisis. Y ahora, al tercero, pues vamos a tener lo que sería al T3 y al T4, ya de que, como este mismo nombre lo dice, hormona estimulante de la tiroides, va a estimular a la tiroides a que pues se secrete lo que sería la T3 y T4. A su vez, un mecanismo que es importante es el mencionar de que la T3 y la T4 también van a ejercer un cierto control hacia lo que sería tanto la TRH como la TSH, y esto es conocido como una retroalimentación, de la cual pues voy a hablar en unas diapositivas más adelante. Bueno, ahora, siendo más específicos, les trajo el recuadro ahí de la izquierda, en el cual pues vemos de que empezamos por lo que sería la TRH. Estamos ahora en lo que sería el hipotálamo. ¿Pero qué es la TRH? Es un tripéptido en el cual pues se va a encontrar en diferentes tejidos. Podemos mencionar, por ejemplo, lo que sería la corteza cerebral, también incluso en el tubo digestivo y las células beta del páncreas. Sin embargo, pues acabo de recalcar de que las principales fuentes, almacenes de lo que sería la TRH, van a estar específicamente en el núcleo arcuato y la eminencia media del hipotálamo. Entonces, esta TRH va a tener que ser liberada por estas neuronas que se encuentran en este núcleo y va a tener que viajar, porque queremos de que se siga el eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, iría hacia lo que sería el hipófisis. Pero, ¿por qué camino, por así decirlo, no? Esto es gracias a que tenemos a un sistema portal hipoficiario. Si aquí queremos mencionar, por ejemplo, ¿qué pasaría si existiera una lesión en lo que sería el hipotálamo? Pues por obvias razones se va a interrumpir lo que sería el envío de la TRH hacia lo que sería la hipófisis. Entonces, ¿qué tendríamos como consecuencia? Obviamente que habrían niveles bajos de lo que serían la TSH. Por el contrario, si acá tenemos una deficiencia, a una persona le damos una administración intravenosa de TRH, pues vamos a tener como resultado que exista una mayor liberación o una liberación más rápida de lo que sería la TSH. Entonces, tenemos a la TRH que viajó del hipotálamo a la hipófisis. Y ahora, en la hipófisis, pues vamos a encontrar de que existen receptores de TRH que, por así decirlo, va a recibirlo, ¿no? Este receptor se va a encontrar en lo que sería exactamente en la célula tirótropa de la adenohipófisis. Entonces, el TRH se va a unir a su receptor, y este receptor cabe resaltar de que es un receptor acoplado a proteína G. Entonces, esto ya, ¿qué nos indica de que esté acoplado a proteína G? De que pues, se va a desencadenar lo que sería la vía de la fosfolipasa C. Y con esto, ¿qué vamos a obtener? Que se va a dar la formación de diacilgliceroles, y esto a su vez pues, va a estimular a la proteína sinasa C y va a provocar a su vez la fosforilación de proteínas. Al mismo tiempo, también vamos a tener de que pues, se va a liberar lo que sería el IP3 o también, o llamado el idonositol trifosfato,
¿Y esto qué va a provocar? Es más o menos como que una reacción en cadena, porque va a provocar la liberación de calcio. Y pues obviamente si va a provocar la liberación de calcio, va a aumentar la concentración de este. Entonces, ¿qué vamos a tener? Todos estos procesos que les acabo de mencionar, ¿qué nos van a dar como resultado? La liberación de TSH. Entonces, ahora, TSH, hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. Entonces ya estamos ahora que la TSH pues ya fue liberada. Esta TSH que salió de las células tirótropas, en realidad a lo que podríamos nosotros pensar quizás de que las células tirótropas van a estar en mayor cantidad, en realidad no, van a ser en verdad un número relativamente pequeño en la de hipófisis. Como mi compañera mencionó justo, pues la TSH es una glucoproteína y va a tener tanto cadena alfa como cadena beta. En este caso, pues la cadena alfa va a ser lo que le dé la estructura, ¿no? De lo que sería una hormona glucoproteica, ya que la vamos a encontrar en todas esas hormonas. Sin embargo, la cadena beta, que es específica de la TSH, y esto le va a dar una cierta exclusividad. Entonces, tenemos a la TSH que ya se secretó y pues ahora va a tener que actuar sobre lo que sería el último punto del eje, que sería la tiroides. Y si queremos ser más específicos, en las células foliculares tiroideas. Y obviamente, si la TSH va a salir de la hipófisis a la tiroides, lo va a recibir un receptor. Entonces, tenemos ahora en la tiroides lo que sería el receptor de TSH. Este receptor, pues también va a ser un receptor acoplado a proteína G y que pues al igual que lo que serían por los receptores que les he mencionado de todas las hormonas glucoproteicas, se va a este receptor de TSH gracias a que vamos a tener una subunidad, que va a ser la subunidad GS-alfa. ¿Qué va a ser esta subunidad? Pues cuando se acople el TSH al receptor de TSH, se va a activar lo que sería la adenilatociclasa. Y se va a dar justo lo que sería el aumento de AMP cíclico. Y esto pues ya va a estimular a múltiples procesos fisiológicos, ¿no? Que van a pasar. Pero bueno, la siguiente, por favor. Vamos a ver a mayor detalle cómo es de que este proceso, que es el último paso, por así decirlo, del eje, la célula folicular y su función pues en la síntesis de T3 y T4. Vamos a tener una serie de pasos que justo están enumerados allí. Y en primer lugar tenemos que necesitamos la captación de yoduro, por lo que sería el NIS. ¿Qué es el NIS? Es un cotransportador de sodio-yodo. Este cotransportador va a estar situado en lo que sería pues la membrana basolateral de la célula folicular tiroidea. Y pues cuando este cotransportador se estimula, va a permitir que se capte el yodo que es proveniente de la dieta de la persona, ¿no? Como segundo paso, pues vamos a tener que este yodo va a salir, entonces va a ser la salida del yodo. En realidad, pues probablemente se dice de que esta salida se dé gracias a que tenemos a una pendrina y pues obviamente si es que sale va a poder acceder a la luz. A su vez, en este paso es importante mencionar de que la célula folicular pues va a secretar la tiroglobulina, que va a ser más importante en unos pasos siguientes. Tercer paso, lo que sería, pues necesitamos yodo, ¿por qué? Porque queremos hacer una yodación. ¿Yodación de qué? De la tiroglobulina, que es justo lo que les mencioné que la célula folicular también va a secretar, la célula folicular tiroidea. Entonces, como cuarto paso, vamos a tener lo que sería una conjugación de las tirosinas yodadas. ¿Y esto para qué queremos hacer esta conjugación? Ya de que queremos, como resultado de lo que sería tanto la T3 como la T4, y estas van a estar unidas con lo que sería la tiroglobulina. En el paso número 5 tenemos una endocitosis. ¿Y qué se va a endocitar? Lo que sería pues ya la tiroglobulina yodada. Y si se va a endocitar, vamos a encontrar lo que va a pasar al interior de las células foliculares para que se pueda formar lo que sería el coloide tiroideo. En el paso 6 tendríamos a lo que sería la tiroglobulina que ya está yodada y se va a dar la formación ya de T3 y T4 en lo que sería pues en el isoendosoma. Como paso número 7, pues vamos a tener de que ya se va a secretar esta T3 y T4, y esto gracias a lo que sería una difusión facilitada.
Ahora, el número 8 no es tanto como un paso, por así decirlo, pero cabe resaltar de que se va a dar una hiperplasia de la glándula tiroides, ya que pues esta TSH va a estimular esta hiperplasia. Ahora, siguiente, por favor. Bueno, ahora, cumpliendo con uno de los criterios que justo les mencioné al principio, sobre lo que sería que la T3 y T4 iban a dar una retroalimentación. Primero quería definir qué es una retroalimentación. En primera instancia tenemos tanto una retroalimentación negativa como una retroalimentación positiva. Empezando por la retroalimentación negativa, pues exactamente ahorita que estamos hablando del sistema endocrino, eh, una retroalimentación negativa, como que su mismo nombre nos indica, no está negativo, significa de que pues se va a inhibir tanto directa o indirectamente lo que sería la secreción de la hormona. Entonces, pues en esta imagen justo podemos ver que tenemos al eje del cual he hablado y de que como también en este caso, pues esta imagen es del Constanzo y nos ponen como ejemplo lo que sería la testosterona. Pero también funciona como les mencioné en lo que serían las de 3 y T4. Y tenemos lo que sería una retroalimentación de asa larga y asa corta, que como vemos, pues realmente no hay tanta ciencia allí, ya de que pues la asa larga va a tener como que un camino más largo, a diferencia de la asa corta, que pues en este caso pues se da de que pues la hormona de la hipófisis va a retroalimentar al hipotálamo para que pues se inhiba la hormona liberadora de tirotropina. En el caso de la retroalimentación positiva, como se llama también, es algo positivo, en realidad no es tan frecuente, a diferencia de lo que sería la retroalimentación negativa. Ya de que pues esto nos va a brindar al cuerpo lo que sería que no se dé una autolimitación, sino que se va a autoaumentar lo que sería pues las hormonas que se han producido. Aquí un ejemplo, tendríamos por ejemplo, los que serían los estrógenos. Gracias a que teníamos a las hormonas folículo estimulante y la luteinizante. Y pues acá, en este ejemplo, pues los ovarios van a secretar lo que sería el estrógeno. Y este estrógeno va a actuar sobre la adenipófisis para que se pueda producir un pico de FSH y LH. Entonces, este pico, ¿por qué se da? Ya de que pues esto va a tener efectos en lo que sería pues la ovulación y también justo en la secreción de estrógenos. Entonces, aquí vemos pues cómo es de que el estrógeno, que es secretado de los ovarios, también va a actuar sobre la hipófisis y esta a su vez también va a provocar mayor secreción de FSH y LH. Bueno, siguiente, por favor. Ahora, pero ya extrapolándolo a lo que sería pues las hormonas tiroideas, vamos a partir de que pues ya les expliqué todo el proceso de que ya tenemos a la T3 y T4 sintetizada y liberada. Entonces, esta T3 y T4 se va a unir a lo que serían proteínas de transporte, lo que sería la TBG, lo que sería la globulina transportadora de tiroxina. Entonces, y esto porque ya de que necesitamos que sea transportada en lo que sería el torrente sanguíneo. A su vez, también pues tenemos a lo que serían pues las desyodasas. Vamos a tener 3 tipos de desyodasas, pero si las juntamos tendríamos por un lado a lo que sería la tipo 1 y tipo 2 y por otro lado lo que sería la tipo 3. La tipo 1 y tipo 2 pues se van a encontrar con mayor predominancia en lo que sería pues hígado, riñones, en el músculo y también en la propia tiroides. ¿Y estas qué van a hacer? ¿No? Porque son importantes, pues porque van a catalizar lo que sería la conversión de una T4 que está, por así decirlo, inactiva a lo que sería una T3 que va a estar activa. A diferencia de lo que sería pues la desyodasa tipo 3, que va a estar presente solamente en 2 lugares, en la placenta y en el sistema nervioso central. Y va a catalizar la formación pues, de T4 a lo que sería a T3 inversa, pero que también va a ser, pero esta va a ser inactiva. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora, ya continuando con lo que sería, pues, cómo estas hormonas tiroideas, pues, van a actuar en nuestro cuerpo, va a haber también, otra vez, una serie de pasos. Como les mencioné a lo largo de todo el eje también de que si tenemos una hormona, vamos a necesitar de un receptor
Entonces, en este caso, para la T374, vamos a tener distintos receptores. Y estos receptores pueden estar en lo que sería en las membranas celulares, en el núcleo o en el mitocondria. Entonces, vamos a tener específicamente para lo que sería la T3 y T4, en la membrana vamos a tener dos tipos. Pero de estos dos tipos, el principal va a ser el MCT810 y el MCT10. Entonces, y en segundo lugar, que va a tener una menos especificidad, tenemos lo que sería ALAT1 y ALAT2. El MCT8 va a predominar en lo que sería pues el cerebro, el miocardio, también hígado, riñones, y en lo que sería todo el hipotálamo hipófisis tiroides. ¿Y qué va a hacer este MCT8? Es porque va a transportar tanto T4 y T3. A diferencia del MCT10, de que pues, si bien es cierto, también se encuentra en lugares parecidos a lo que sería la MCT8, pero va a tener mayor afinidad hacia lo que sería la T3. Estos serían los receptores de las membranas. Como les mencioné, también existían receptores nucleares. Entonces, acá vamos a tener lo que serían los TR. Vamos a tener cuatro TRs, en los cuales tenemos al TR alfa 1, TR beta 1, beta 2 y beta 3. Y pues este TR se va a juntar, por así decirlo, con lo que sería el receptor retinoide X, que justo en la imagen también podamos verlo. Y esto va a intensificar lo que sería pues la actividad biológica que queremos. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, ahora, ya viendo hablando de pues, cómo es que estas hormonas tiroideas tienen sus receptores, también lo que sería la TSH que ha ayudado a de que se liberen esas hormonas tiroideas, hablamos sobre la importancia clínica. Tenemos tres, acá podemos ver dos, lo que sería el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, y lo que sería la enfermedad de Graves. En el caso del hipertiroidismo, en realidad en el libro PORT de fisiopatología, pues allí mencionaban de que en realidad pues suele confundirse bastante con lo que sería la tirotoxicosis, que en realidad, si bien es cierto, son muy parecidos, pero no es tanto así. Entonces, la tirotoxicosis en realidad va a ser un estado hipermetabólico, ya que pues obviamente vamos a tener mayor concentración de lo que sería T4 y T3 libre. Y que esta tirotoxicosis, como le mencioné, pues va a ser comúnmente denominada de frente hipertiroidismo. Pero en realidad no es tanto así, ya de que pues en ciertas enfermedades pues el problema pues no está causado directamente por lo que sería una hiperfuncionalidad de lo que sería la tiroides, sino de que, por ejemplo, podríamos tener una tiroiditis o incluso podríamos tener una estimulación extratiroidea. Entonces, ¿cómo esta persona va a hacer su clínica? Por los mismos, aumentos de T3 y T4 vamos a tener de que esta persona va a tener un aumento de metabolismo basal. Y por ende, por ejemplo, algo que me pareció curioso es de que a pesar de que va a existir un aumento del apetito, esta persona va a tener una pérdida de peso. Y también otro dato importante es que pues vamos a tener manifestaciones cardíacas, en las cuales pues esto es debido a de que pues estas personas van a tener un gasto cardíaco más aumentado debido a que va a haber una mayor contractibilidad y va a haber una mayores necesidades de oxígeno. Por lo cual pues es común encontrar que estas personas presenten taquicardia. Por el otro lado, tenemos a lo que sería el hipotiroidismo, que es como decir lo contrario, ¿no? Vamos a tener que no existe una concentración adecuada de lo que sería T3 y T4. Entonces, en este caso, pues, ¿por qué se puede producir un hipotiroidismo? Es porque puede haber alteraciones justo en los pasos que les mencioné de lo que sería la formación de la hormona tiroidea de T3 y T4. Y pues en este caso pues vemos a lo que sería una mujer que presenta bocio. Siguiente, por favor. Ahora, como último punto, en la enfermedad de Graves, pues si bien es cierto, en realidad es una causa de lo que sería un hipertiroidismo, que va a ser endógeno. Vamos a tener que existe una triada,
en el cual en primer lugar vamos a tener lo que sería el hipertiroidismo, ya que vamos a tener un aumento del tamaño, ya que aquí se va a ver una hiperfunción de la tiroides. En segundo punto vamos a tener una oftalmopatía infiltrativa, y en tercer punto vamos a tener lo que sería una dermopatía también infiltrativa. Entonces, ¿por qué se da lo que sería la enfermedad de Graves, ¿no? ¿Cuál va a ser su característica principal? Ya que va a haber una autotolerancia a lo que sería autoantígenos tiroideos. Y esto sobre todo el receptor de TSH. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esta autotolerancia? Va a ser de que pues se den la formación de distintos anticuerpos, que va a ser autoanticuerpos. Y un ejemplo aquí que me puedo mencionar es lo que sería la inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Entonces, esta inmunoglobulina estimulante de la tiroides, como su mismo nombre lo menciona, pues va a ser, en realidad va a ser específica de la TSH, y que pues esta va a estar implicada en lo que sería pues la proliferación del epitelio folicular tiroideo. Ahora, en esta imagen que podemos ver, en la imagen superior izquierda podemos ver de que tenemos a una tiroides con un tamaño aumentado, y también el parénquima enrojecido. En la imagen inferior vamos a tener que es una lámina histológica, pero que vamos a presenciar de que pues el epitelio que va a tapizar lo que sería pues los folículos tiroideos van a tener un aumento celular aumentado. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, bueno, en este video le hemos preparado para que sería una conclusión de todo el trabajo, y así que se queden fijadas las ideas. Buenos días, mi nombre es Sebastián Hurtado y el día de hoy estaremos presentándoles, junto con mis compañeros Ali Hernández, Denis Hernández e Iliana Guao, la hormona estimulante del tiroides, mejor conocida como TSH. Comencemos. Comencemos hablando un poco de la ubicación de esta hormona y la glándula encargada de producirla. Pues bien, esta hormona está ubicada en la parte inferior y anterior del cuello, y es fabricada en la hipófisis, una glándula del tamaño de un guisante localizada en la base del cerebro. Esta además es conocida también como la prueba de la tirotropina, una prueba habitual en los análisis de sangre que se utiliza para evaluar lo bien que está funcionando la glándula tiroidea. En cuanto a su composición química, la TSH es una hormona glucoproteica secretada por el lóbulo anterior de la hipófisis, conocido como adenopófisis, que aumenta la secreción de las hormonas tiroideas, tales como la tiroxina T4 y la triiodotoronina T3. Además, la TSH es un heterodímero con una subunidad alfa y beta. Esta última determina la especificidad hormonal de la TSH con un peso molecular de unos 28.000 UMA aproximadamente. Funciones generales de la hormona TSH. Producida por la hipófisis, la TSH es la hormona principal encargada de regular la producción de hormonas tiroideas. Hace que la glándula tiroidea produzca dos hormonas, la triiodotironina T3 y la tiroxina T4. La TSH es una glicoproteína que controla la actividad de las células foliculares de la glándula tiroides. Los niveles de esta hormona están determinados por la concentración de las hormonas tiroides en sangre mediante una retroalimentación negativa. Localización de la hormona. La TSH es una hormona glucoproteica secretada por el lóbulo anterior de la hipófisis, que aumenta la secreción de las hormonas tiroideas T4 y T3. Tipo de receptores. El receptor de TSH es una cadena glicoproteica de 744 aminoácidos. Es un receptor que corresponde a la hormona estimulante de la tiroides y estimula la producción del T4 y T3. El receptor de TSH es un miembro de la superfamilia de receptores acoplados a la proteína G de proteínas integrales y está acoplado a la proteína GS. Cascadas de señalización. La troponina. Bueno, y en la siguiente PPT podemos ver lo que serían las referencias bibliográficas, que han sido más de 10, con no menos de 10 años de antigüedad. Muchas gracias. Gracias, Cristina. ¿Quién continúa?
Bueno, a continuación vamos a hablar de la hormona folículo estimulante. Los integrantes son mi persona y Monroy Benavides María de los Ángeles. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, para iniciar a hablar sobre las acciones de la hormona folículo estimulante, es necesario primero definir o dar sus características generales. En este caso, esta hormona folículo estimulante va a ser una hormona de tipo glucoproteica y va a estar compuesta por dos cadenas polipeptídicas. La primera cadena va a ser la cadena alfa, la cual va a ser de 92 aminoácidos y va a ser muy idéntica a la cadena alfa de la hormona luteinizante, la gonadotropina coriónica humana y también la tirotropina, ¿no? Sin embargo, la subunidad beta, la cual tiene 115 aminoácidos, va a ser distinta entre estas hormonas y va a ser aquella que le va a conferir la especificidad, ¿no? Y sus características funcionales. Como podemos observar en el lado derecho, esta hormona folículo estimulante va a tener un receptor y este receptor va a ser de tipo acoplado a una proteína G. Este receptor acoplado a proteína G va a estar compuesto por diversas subunidades o regiones. En primer lugar, como podemos observar en la imagen central inferior, va a tener una unión más extracelular, la cual se va a conocer como el dominio extracelular aminoterminal. Por otro lado, también vamos a tener una región hinge, la cual va a unir este dominio extracelular con el dominio transmembrana. Y en el dominio transmembrana podemos observar que está compuesto por 7 dominios alfa hélice, ¿no? Y estos 7 dominios alfa hélice están unidos por 3 bucles o asas extracelulares y 3 intracelulares. Una manera por la cual va a actuar este FSH es que al unirse a su receptor va a generar cambios conformacionales que van a activar una cascada. Siguiente. Bueno, con respecto a las funciones de la hormona folículo estimulante, en general, esta hormona folículo estimulante va a estimular lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis, es decir, la gametogénesis, y también la biosíntesis de esteroides gonadales. En el caso de las mujeres, una de sus funciones va a ser el crecimiento y la maduración de los folículos ováricos. Esto también va a darse por la formación del andro, ¿no?, en los folículos. Otra función va a ser la que promueve la proliferación de las células granulosas principalmente y también de la teca. Y finalmente, otra función va a ser de que la hormona folículo estimulante va a estimular la expresión de receptores para la misma hormona, pero también para la hormona luteinizante, ¿no?, en las células de la granulosa y también las células granulosas luteínicas. En el caso de los varones, va a actuar también de manera similar, ya que va a estimular la espermatogénesis de manera indirecta mediante la síntesis de factores de crecimiento. También va a promover la esteroidogénesis. Esto se va a dar mediante la enzima P450 aromatasa, que va a convertir la testosterona en lo que es estradiol, ¿no? Y finalmente, vamos a ver de que también va a haber una síntesis de hormonas por parte de las células de Sertoli. Siguiente. Ahora, con respecto a la liberación de la hormona folículo estimulante, al igual que la secreción, ¿no?, de la hormona luteinizante, esta va a ser desencadenada por la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona liberadora de gonadotropinas se va a sintetizar en el hipotálamo en unas neuronas conocidas como neuronas peptidérgicas. Estas neuronas peptidérgicas se van a ubicar principalmente en el área preóptica y en el núcleo arcuato. Estas neuronas peptidérgicas van a tener axones que van a llegar hasta la eminencia media, que se encuentra en el borde inferior del hipotálamo, y ahí es donde va a liberar la hormona liberadora de gonadotropina, que va a penetrar en la vasculatura portal, de manera que esta vasculatura portal va a transportar esta hormona liberadora de gonadotropinas hacia la hipófisis anterior o adenohipófisis, por lo cual va a actuar sobre los receptores de la hormona liberadora de gonadotropina, que va a estimular lo que es la síntesis y la liberación de las gonadotropinas, que son la luteinizante y la folículo estimulante. Como podemos observar en la imagen superior derecha, la
la hormona liberadora de gonadotropina, su liberación va a estar estimulada por ciertos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, y va a ser inhibida por las beta-endorfinas, el GABA y también la melatonina, que es producida por la glándula pineal o la epífisis, por lo cual se dice que la glándula pineal va a tener cierto efecto, ¿no?, sobre lo que es la fertilidad, pero eso se ha estudiado más que nada en otros mamíferos, no tanto en humanos. Por otro lado, una característica casi crucial de la hormona liberadora de gonadotropina es que su secreción es pulsátil o episódica. Esto quiere decir que va a ser secretada en pulsos o cada cierto tiempo. Y su vida media es de aproximadamente 2 a 4 minutos, por lo cual ello se va a traducir de que una vez que actúe sobre los receptores en las células gonadotropas de la hipófisis anterior, va a generar la liberación de LH y FSH también de la misma manera, pulsátil. Entonces, tanto la liberación de la GnRH como la de FSH y LH van a ser pulsátiles. Por otro lado, otra característica va a ser de que va a existir un reciclaje del receptor al unirse a su receptor, ¿no?, en las gonadotropas, que es de tipo GQ. Como podemos observar en la imagen inferior, al ser de tipo GQ, va a actuar mediante una fosfolipasa C, la cual va a degradar la fosfatidilinositol en diacilglicerol y en IP3, o inositol trifosfato. Bueno, la IP3 se va a encargar de lo que es la liberación del calcio que se encuentra en el retículo endoplásmico, y esa liberación de calcio va a aumentar la concentración intracelular, por lo cual va a darse la exocitosis de lo que es la LH y la FSH. Y la diacilglicerol va a estimular la fosfolipasa C, la cual va, mediante vías indirectas, va a aumentar la síntesis de la LH y la FSH. Otra característica que había mencionado ya es el reciclaje del receptor, por lo cual que una vez que el GnRH se une a su receptor, ese se va a interiorizar y se va a degradar parcialmente en los lisosomas. Sin embargo, si es que la GnRH es, si tenemos una exposición prolongada a la GnRH, va a darse la desensibilización, ya que va a darse demasiada interiorización, por lo cual se va a reducir el número de receptores, ¿no? Este principio se va a usar para la castración química en el tratamiento, por ejemplo, del cáncer de próstata, o por ejemplo, en el castigo de los crímenes sexuales en algunos países como Polonia, ¿no? Siguiente. En el caso de la secreción de la hormona folículo estimulante en varones, depende de 3 mediadores hormonales: los esteroides, las inhibinas y las activinas, y también va a depender de la edad del desarrollo. Como podemos observar en la imagen inferior izquierda, esta liberación de gonadotropinas va a variar a lo largo de la edad del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, al final del primer trimestre, las gonadotropas van a ser funcionales. Sin embargo, al final del periodo fetal, este incremento de gonadotropinas va a disminuir y luego va a incrementar otra vez en el periodo postnatal temprano, y luego va a disminuir otra vez y va a permanecer quiescente hasta la pubertad. Y bueno, en el periodo prepuberal va a existir mayor secreción de la folículo estimulante que de la hormona luteinizante, pero esto se invierte cuando se entra en la pubertad debido a 2 motivos: a la maduración testicular y a la mayor sensibilidad a los esteroides gonadales. Finalmente, la diana principal de la folículo estimulante a nivel testicular va a ser las células de Sertoli, pero también va a ejercer cierto efecto sobre las células de Leydig, pero esto va a ser indirecto. Siguiente. Bueno, con respecto a la secreción de folículo estimulante en mujeres, esta va a regular el ciclo menstrual, y a diferencia de los hombres, esta va a variar según la fase del ciclo menstrual, ya que los hombres no tienen un ciclo menstrual, y también con respecto a la edad del desarrollo. Con respecto a la edad del desarrollo, esto va a darse principalmente por los cambios en los patrones de secreción de GnRH, ya que en las niñas prepúberes, es decir, antes de la pubertad, esta secreción pulsátil va a ser menor, 1 cada 3 a 4 horas. En la fase folicular temprana en mujeres adultas va a ser de 1 cada 90 a 100 minutos, y en la fase folicular tardía va a ser mucho mayor, 1 cada 60 minutos, ¿no? Estos pulsos rítmicos de hormona liberadora de gonadotropina
sumándole el hecho de que la vida media es de 2 a 4 minutos, se traduce a que vamos a tener oscilaciones en los niveles de esta hormona liberadora de gonadotropina en la sangre portal, y con ello también va a haber un aumento también oscilatorio de los niveles de LH y FSH. Por otro lado, con respecto a la fase del ciclo menstrual, esta va a ser distinta en cada fase, ¿no? En la fase folicular, ovulación, en la fase lútea. En la fase folicular, como podemos observar en la imagen de abajo, va a haber una liberación de LH. O sea, la LH va a ir incrementando poco a poco y eso se va a dar por la descarga de GnRH. Sin embargo, vamos a ver todavía concentraciones bajas de estradiol. Sin embargo, ya a final o la fase tardía de la fase folicular, vamos a ver un aumento de estradiol. Y este aumento de estradiol va a generar una retroalimentación positiva en las gonadotropinas, por lo cual van a aumentar también. Luego en la ovulación, que se da aproximadamente entre los días 13 y 14, va a haber un pico de LH. Y este pico de LH también se va a dar por una retroalimentación positiva, sobre todo por los estrógenos, la progesterona y las activinas. En este caso, el estrógeno más importante vendría a ser el estradiol. Y bueno, en la fase lútea ya vamos a observar unos cambios, ¿no? En los cuales van a disminuir el LH y el FSH. Y esto va a ser por retroalimentación negativa por los esteroides. También va a existir un concepto el cual se denomina dominancia, como podemos ver en la imagen inferior al medio, en la cual solamente un ovocito con su folículo correspondiente va a desarrollarse, madurar y ovular, ¿no? Siguiente. El mecanismo de acción va a ser mediante una proteína G, el receptor es acoplado a proteína G de tipo S, es decir, va a actuar mediante adenilato ciclasa, y bueno, como resumen, lo que va a ocurrir es que van a expresarse ciertos genes, ¿no? Siguiente. Bueno, a nivel testicular, aquellos genes que se van a expresar van a sintetizar las siguientes proteínas, las cuales son la proteína ligadora de andrógenos, que se va a liberar a la luz, como podemos ver en la imagen, a la luz de los túbulos seminíferos, y con ello va a mantener los niveles estables, ¿no? de testosterona. También está la P450 aromatasa, la cual convierte testosterona a estradiol. También factores de crecimiento y productos que van a contribuir a la espermatogénesis, y las inhibinas, que tienen tanto un efecto endocrino como paracrino. El endocrino sería mediante la retroalimentación negativa del eje hipotalámico hipoficiario testicular, y el efecto paracrino es que actúan como factores de crecimiento sobre las células de Leydig. También se dice que hay una comunicación cruzada entre las células de Sertoli y las células de Leydig. Es decir, que aquellas hormonas o sustancias que sean sintetizadas en cada una de estas va a tener efecto sobre la otra. Es por ello que se dice que la FSH también va a afectar las células de Leydig, pero no de manera directa. Siguiente. Bueno, y finalmente a nivel ovárico vamos a tener de que en las células de la teca, las células de la teca van a obtener el colesterol a partir de la LDL que se encuentra en los capilares, y este LDL va a extraerse el colesterol, y el colesterol posteriormente va a ser convertido en testosterona, ¿no? Pero esta testosterona no se puede convertir en estradiol o en ningún estrógeno, ya que las células de la teca no tienen aromatasa. Y las células de la granulosa sí tienen aromatasa, pero no tienen las enzimas 17-alfa hidroxilasa y la 17-20 desmolasa, las cuales convierten la progesterona en andrógenos, ¿no? Como la androstenediona. Por lo tanto, van a requerir una de la otra, ¿no? La androstenediona que se sintetiza en las células de la teca va a viajar hacia las células de la granulosa, ya que las células de granulosa no pueden sintetizar andrógenos, y esta androstenediona, mediante la actividad aromatasa de las células de la granulosa, que va a ser estimulada por la FSH, va a convertirla en estradiol y en estrona, y en la estrona posteriormente por la enzima 17-beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa va a convertirla en estradiol. Por otro lado, también va a tener otras funciones, ¿no? Va a generar ciertos cambios en las células de la granulosa.
Los cambios se describen abajito, en la parte inferior izquierda, las cuales son la formación del antro, ya que la hormona folículo estimulante va a hacer que las células de la granulosa sinteticen ácido hialurónico y versicano, que son glucoproteínas, por lo tanto van a generar una presión, una gradiente osmótica, la cual va a traer agua de los vasos sanguíneos de la teca y va a generar lo que es una acumulación de fluido, el antro en sí. Y por otro lado, también la hormona folículo estimulante, junto con algunos factores de crecimiento, van a generar la diferenciación de estas células de la granulosa en una población de cúmulo y una población mural. Las poblaciones de cúmulo van a encargarse de la maduración y la detención de la meiosis 1. Y bueno, la población mural ya, bueno, va a tener otras funciones, ¿no? Siguiente. Le paso con mi compañera. Bueno, ahora continuamos hablando sobre los sistemas de retroalimentación que existen. Van a existir mecanismos de retroalimentación tanto positiva como negativa a lo largo del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Empezamos con el eje hipotálamo hipofisario testicular. En este, bueno, más que todos los que son los hombres, los varones pospuberales, es decir, después de la pubertad, van a inducir lo que vendría a ser la producción de testosterona e inhibina desde lo que vendrían a ser los testículos. No, entonces, a su vez, este eje va a recibir una retroalimentación negativa a través de estas mismas sustancias. Pero primero, para saber un concepto, ¿qué es lo que va a hacer la testosterona? En valores normales de testosterona, esto lo que va a hacer es inhibir la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina desde el hipotálamo. ¿Y qué ocasiona esto? Lo que va a ocasionar es que, por ejemplo, hay una menor secreción de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En este caso también se puede entender más o menos que lo que vendría a ser la testosterona es que va a ser la encargada de ejercer, ¿no?, una retroalimentación negativa sobre la secreción de esas hormonas, ¿no?, a nivel de lo que vendrían a ser las células gonadotropas. Sin embargo, ya para hablar específicamente de la FSH, lo que nos importa aquí en este eje van a ser la acción que tienen las inhibinas, ¿no?, las cuales también van a ejercer una retroalimentación negativa sobre la secreción de lo que vendría a ser la hormona folículo estimulante. ¿Y cómo se va a dar este sistema de retroalimentación? A su vez tenemos una imagen que nos puede apoyar y también un esquema de flechas. Bueno, primero tenemos que en concentraciones plasmáticas de FSH van a encontrarse aumentadas en proporción a la pérdida de ciertos elementos germinales que hayan en los testículos, ya que normalmente la hormona folículo estimulante, la FSH, va a tener un efecto más o menos estimulador sobre las células de Sertoli, para que éstas puedan producir lo que vendría a ser la inhibina, y la inhibina a su vez va a inhibir la secreción de la FSH, disminuyendo también los niveles elevados que se dan en casos de alteraciones, ¿no?, o patologías que vamos a ver más adelante. De esta manera es como se entiende que vendría a ser un sistema de retroalimentación negativa compensador mediado más que nada por la inhibina. Luego, la FSH lo que va a hacer es que se va a unir a ciertos receptores los receptores se van a llamar GPCR, que van a encontrarse acoplados, ¿no?, a proteína GS. En la subunidad que tienen esta va a ser la subunidad alfa, y posteriormente van a activar lo que vendría a ser la vía de la adenilata ciclasa, y van a aumentar, gracias a esta vía, los niveles de AMP ciclíco que van a existir, ¿no?, para estimular la síntesis de proteínas, y proteínas que se van a involucrar a la vez con la síntesis de las hormonas esteroideas, como las inhibinas, para que posteriormente actúen a la vez a nivel de la hipófisis anterior, para que disminuyan, ¿no?, la secreción de la FSH. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el eje hipotálamo hipofisario ovárico. En este vamos a tener acción de hormonas peptídicas gonadales, como son las inhibinas, las activinas y las folistatinas, que van a modular la que vendría a ser la secreción específica de la FSH. Entonces, estas hormonas se han determinado ya que se lograron identificar mediante su presencia en el líquido folicular, y se observó que tenían un efecto, ¿no?, sobre la secreción del FSH. Ahora, gracias a estas hormonas podemos separar que existe un sistema de retroalimentación negativa por parte de las inhibinas y un sistema de retroalimentación positiva por parte de las activinas.
Empezando por el sistema que regula las inhibinas, tenemos que la FSH va a estimular a las células de la granulosa para producir lo que son las inhibinas. Entonces, aquí tenemos también la participación de lo que vendrá a ser el estradiol, que va a estimular también la producción de inhibinas a través de otro mecanismo que vendrá a ser ya un mecanismo introvárico. Lo que tenemos que saber es que justo antes del proceso de la fase de ovulación, cuando las células de la granulosa están adquiriendo los receptores para la LH, esta hormona va a estimular la producción de la inhibina desde las células de la granulosa. Entonces, las inhibinas también se pueden producir, se ha descrito que se pueden producir a nivel de otros tejidos, aparte de la hipófisis, por ejemplo, el cerebro, la glándula suprarrenal, el riñón, entre otros, el cuerpo lúteo, la placenta. Pero su función, a pesar de que puede ser producida por esos tejidos, su función va a estar un poco más limitada a la acción sobre el sistema reproductor femenino, específicamente en este eje, ¿no? Hipotálamo, hipofisario, ovárico. Entonces, ¿qué hacen las inhibinas en este eje? Lo primero que tenemos que saber es que, bueno, en la imagen de abajo sabemos la formación más que nada de las inhibinas, que van a ser glucoproteínas, que van a formar parte de la familia del factor beta transformador de crecimiento, y como observamos van a estar compuestas de una subunidad alfa y una beta A o una beta B. El dímero alfa beta A se va a denominar inhibina A, mientras que el otro dímero, que vendría a ser el alfa beta B, se denomina inhibina B. Ambas van a tener la misma efecto inhibidor, entonces estas van a inhibir la secreción de la FSH desde las células gonadotropas de la hipófisis anterior. Y van a actuar como parte de este sistema de retroalimentación negativa del eje. Y también, aparte de esto, se ha observado que en células hipofisarias que han sido cultivadas in vitro, incluso a pesar de que existan cantidades o sean estimuladas por cantidades muy pequeñas de lo que vendrán a ser las inhibinas, van a reducir notoriamente lo que son los niveles que existan del ARN mensajero para las subunidades alfa de la hormona luteinizante y también de la hormona folículo estimulante, que es la que nos importa. Y también para el caso de la hormona folículo estimulante, también están reduciendo los niveles de lo que son el ARN mensajero para la subunidad beta de este mismo. Entonces, como resultado tenemos que las inhibinas van a suprimir esta secreción, ¿no? Y van a tener este efecto, ¿no?, sobre los valores del ARN mensajero. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos el otro sistema de retroalimentación donde ya participan las activinas. Este también se da a nivel del eje hipotálamo hipofisario ovárico. Lo que son las activinas van a ser glucoproteínas que también, al igual que las inhibinas, van a formar parte de la superfamilia del factor beta transformador de crecimiento. Y bueno, de acuerdo a su conformación o a su composición, se tiene que estas van a estar compuestas de dos subunidades de tipo beta. Entonces, sabiendo esto, como en la imagen de abajo, en la parte izquierda, se van a reconocer tres clases de activinas. La beta A van a ser heterodímeros, ¿no? Beta B, y también otros, el único heterodímero que existe, que vendría a ser la beta A y beta B, mientras que los otros dos que mencioné anteriormente vendrían a ser homodímeros. Entonces, los mismos tejidos que se van a encargar de producir las inhibinas que les mencioné anteriormente, también van a fabricar las activinas. Sin embargo, otra vez vemos que la acción de estas activinas va a estar enfocada más que nada en este eje. Entonces, fisiológicamente, y lo que van a hacer es inducir una elevación, van a ser contrario a lo que hacían las inhibinas, ¿no? Las inhibinas reducían lo que vendrá a ser el ARN mensajero de las unidades beta de la hormona folículo estimulante. Sin embargo, las activinas hacen lo contrario, van a inducir la elevación del ARN mensajero de la subunidad beta de la hormona folículo estimulante. Y haciendo esto van a activar una liberación de esta misma hormona, ¿no? Y van a dejar de lado los cambios que puedan haber en los niveles de la hormona luteinizante. Por eso se sabe que las activinas más que nada son propias de estimular o activar la secreción de la FSH. Entonces, ¿qué ocurre aparte de esto? Es que las activinas van a aumentar la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas y también la liberación de esta misma desde las neuronas hipotalámicas, ¿no? Pero su papel exacto en el sistema reproductor femenino también se resalta mucho, que va de la mano con
con el otro péptido gonadal que les mencioné al inicio, que era la folistatina, que bueno, si este va de la mano con la activina, lo que va a hacer la folistatina va a inhibir la activina. Entonces, estaría en esta parte del eje, se estaría considerando la folistatina como parte de lo que vendrá a ser el sistema de retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, ya más interiormente, lo que va a pasar en el interior del ovario, lo que van a hacer las activinas van a modular funciones como las que tenemos ahí, como la gluconeogénesis, y también la producción de hormonas esteroideas por parte del cuerpo lúteo, y cada uno de estos efectos van a ser, a su vez, inhibidos por la inhibina y la folistatina, que como les mencioné, esta última lo que hace es inhibir directamente las activinas, ¿no? Entonces, seguidamente de esto, las activinas lo que van a hacer ya más molecularmente se van a unir a receptores de superficie celular que van a estar clasificados como tipo 1 y tipo 2, que van a estar, son aminoácidos que vendrán a ser las serina, threonina, sinasas, y bueno, tras la activación ya y la formación del complejo receptor ligando, se va a activar esa cascada, ¿no?, de fosforilación que vendrá a ser de las SMAP, y entonces en eso va a terminar en la mayor, en el aumento, en la elevación de lo que vendría a ser la variabilidad o la variedad que tiene de los genes para el FSH. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ya para culminar rápidamente tenemos estas aplicaciones clínicas. Bueno, el primero vendría a ser el síndrome de deficiencia hormonal que hemos encontrado. Bueno, esto se trata de que la resistencia hormonal prácticamente va a ser una condición que va a ser causada por una ausente respuesta o reducida de un órgano efector a una hormona activa, ¿no? En esto lo más resaltante que encontramos eran las mutaciones que habían en el receptor del FSH y que ocasionaban la función de este mismo. Primero tenemos que, como ejemplo, lo que vendría a ser la insuficiencia ovárica prematura de etiología congénita, que iba a ser causada por la mutación en este gen, que iba a codificar el receptor de la FSH. Entonces, esta mutación iba a provocar una maduración del receptor, pero anormal, que iba a evitar el transporte de este hacia la superficie celular. Por lo tanto, no iba a haber esa formación del complejo ligando-receptor. Entonces, aquí, al haber este tipo de mutación, veíamos cambios fisiológicos en el organismo de la paciente, por ejemplo, que, bueno, nos mostraban, por ejemplo, niveles altos de gonadotropinas, y esto se puede entender de que esto va a ser, se van a encontrar elevados, ¿por qué? Por una acción de la retroalimentación positiva, tal vez, ya que no se está reconociendo lo que vendría a ser ese complejo. Entonces, histológicamente, ya como dato extra, se observaba lo que vendría a ser una atrofia de los ovarios, y en la biopsia se presencia también que los folículos se iban a encontrar, por ejemplo, folículos primordiales y primarios que no se iban a desarrollar más allá de los estadios que ya he mencionado. Siguiente, por favor. Tenemos lo que vendría a ser la difusión hipotalámica hipoficiaria, que iba a ser una alteración que, bueno, iba a tener anovulación en ciclos regulares, en el caso de la paciente, que es una mujer, que se iban a encontrar también a su vez con gonadotropinas y estrógenos en los límites, ¿no? Y después iba a pasar a ciclos infrecuentes. Y según la severidad que tenía este caso, iba a llegar a lo que se definía como amenorrea hipogonadotrópica hipoestrogénica, que se iba a encontrar en 10 al 15% de la población. Entonces, lo que partía aquí para la fisiopatología de esto era que partíamos del estrés físico, el estrés físico y mental, que iban a producir una liberación de lo que vendría a ser la hormona liberadora de corticotropina, que a su vez iba a activar la producción de propiomelanocortina, de donde se iban a derivar las beta-endorfinas, que iban a inhibir la cantidad y frecuencia de lo que vendría a ser la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Y bueno, esto iba a ocasionar un aumento de los inhibidores del eje hipotalámico hipoficiario. Y iban a desencadenar lo que, bueno, en el siguiente cuadro, que es un algoritmo, se podían identificar la alteración de ciertas hormonas. Si nos enfocábamos en la FSH, íbamos a encontrar un hiperandrogenismo y, bueno, podría desencadenar patologías como el SOP, el tumor y el síndrome de Cushing. Siguiente, por favor.
Y bueno, finalmente ya en el síndrome de ovario poliquístico era la última patología. Bueno, esta más que nada se iba a enfocar a que, bueno, en el algoritmo que tenemos en la mano, en el lado izquierdo, vemos que va a depender de factores de riesgo que presenta la paciente, como por ejemplo un desequilibrio entre el índice de masa corporal, el nacimiento o el índice de masa corporal postnatal. Entonces esto iba a ocasionar también a su vez que la paciente se encontrara en un, clasificada en un hiperinsulinismo, ¿no? Y presente una resistencia a la insulina y a su vez sufre de condiciones de sobrepeso o obesidad. Y también iba a presentar características de tener un exceso de grasa a nivel visceral o hepático. Entonces, esto iba a ocasionar cambios biológicos, iba a desencadenar cambios biológicos que iban a producir alteraciones neuroendocrinas, pero no solamente neuroendocrinas a nivel ovárico del eje hipotálamo hipofisario ovárico, sino también iba a involucrar lo que vendría el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Entonces, iban a ver ese tipo de relación bidireccional apoyado con la genética de la paciente, iban a ocasionar lo que vendría a ser el síndrome del ovario poliquístico, desarrollando características o ya pérdida de caracteres sexuales como el hirsutismo, la acantosis, la disfunción ovulatoria. Entonces, eso en la imagen del costado se estaría viendo lo que es el ovario normal y el ovario con síndrome. Siguiente, por favor. Y bueno, les trajimos un video también, pero creo que por el tiempo ya lo podemos suponer o mandarles el link más adelante. Siguiente. Ya esas son las referencias bibliográficas que tenemos. Muchas gracias. Si tenemos problemas con el tiempo, yo soy muy condescendiente en ese aspecto. Ven que yo nunca he intervenido para decirle faltan 5, faltan 10 o cortarle su exposición. Nunca lo he hecho. Porque entiendo que ustedes, y se lo he dicho ya en una reunión anterior, saben que disponen de 2 horas, un poco menos de 2 horas, y que en ese lapso se tiene que repartir la exposición de todos. Eso lo saben ustedes. Y ustedes deben de regularse y saber hasta dónde deben de opinar y dónde deben de hablar y hasta dónde deben de leer. Si hoy día no terminamos la próxima semana, que tenemos también un seminario. Pero no nos podemos pasar de la hora porque tenemos una clase con el grupo que sigue. Entonces no se preocupen, empiecen a exponer, terminamos la hora y continuamos con este grupo en la próxima clase. Porque no estaría bien decirles, expongan su tema y tienen 15 minutos. Estaría muy mal hacer eso. Entonces, empezamos. Bien, buenas tardes, doctor y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la hormona luteinizante. Los integrantes, quien les habla y Michaska Kupe. Bien, para empezar hablando sobre la hormona luteinizante, pues luteinizante va a ser producida a nivel de la adenohipófisis. Para que se dé su producción, principalmente a partir del hipotálamo se tiene que liberar la hormona liberadora de gonadotropina, la cual va a estimular a las células gonadotrofas a nivel de la adenohipófisis, y esta estimulación va a hacer que estas células pues produzcan tanto la LH, pero también se va a producir la hormona estimulante de los folículos. Entonces, como este seminario trata de la hormona luteinizante, sus funciones principalmente van a ser a nivel de las gónadas, tanto en las mujeres como en los hombres. A nivel de las mujeres pues va a actuar sobre los ovarios. En los ovarios va a producir lo que es tanto la ovulación, va a formar el cuerpo lúteo y también la producción de hormonas esteroideas como los estrógenos y la progesterona. Mientras que a nivel de los hombres lo que va a estimular es en los testículos es la formación, va a estimular a lo que es las células de Leydig para la formación de la hormona testosterona. Acá tenemos un gráfico donde muestra cuál es la concentración a nivel de toda la vida de las personas de estas hormonas.
siempre se hace la comparación de la hormona estimulante de los folículos como de la luteinizante, ya que van a ser producidas por las mismas células gonadotrofas. Entonces, a nivel del feto, pues vamos a tener que se va a producir, en sí, se produce esta hormona liberadora de gonadotrofinas, que es la que estimula la liberación tanto de la LH como la de la FSH. Entonces, esta producción de esta hormona, la GnRH, se va a dar a nivel de la cuarta semana de vida, de vida intrauterina, mientras que la producción de la hormona luteinizante, pues luteinizante se va a dar en las semanas 10 y 12 de la vida intrauterina. Luego, a nivel de la infancia, pues estas hormonas van a disminuir en su concentración hasta lo que viene a ser la pubertad. Sin embargo, realizando una comparación, vamos a ver que la hormona estimulante de los folículos va a estar en una mayor concentración que la hormona luteinizante. Luego, a nivel de la pubertad, pues va a haber una variación tanto en los hombres como en las mujeres, ya que en las mujeres vamos a observar los ciclos menstruales, donde va a haber una variación de estas hormonas en su concentración en estos ciclos de 28 días. Es por ello que va a haber diferentes concentraciones y se van a formar estas curvas. Mientras que en los hombres va a haber una continuidad de secreción, no va a haber mucha variación. Y luego en la etapa de la senescencia va a haber un aumento de estas secreciones. Y nuevamente acá la hormona estimulante de los folículos pues va a ser mayor a la hormona luteinizante, mientras que en la etapa reproductiva pues la hormona luteinizante se va a encontrar en una mayor concentración que la hormona estimulante de los folículos. Bien, acá vamos a hablar sobre la secreción de las gonadotropinas, específicamente de la hormona luteinizante. Bueno, acá lo que vamos a ver es principalmente que a nivel del hipotálamo vamos a encontrar al núcleo arqueado, donde se va a producir específicamente esta hormona liberadora de gonadotropinas, y que esta producción pues se va a transportar al nivel del sistema porta o tracto hipotálamo hipoficiario, que va a llegar hacia las células hacia las células gonadotropas, y se va a unir a su receptor, al receptor de GnRH, y este receptor pues va a estar acoplado a una proteína GQ. Esta proteína GQ lo que va a hacer es activar a esta enzima fosfolipasa. Esta enzima fosfolipasa lo que va a hacer es catalizar a un fosfolípido que se encuentra en la membrana. A este fosfolípido va a ser el BIP2, que es el bifosfato de fosfatidilinositol, que lo va a convertir en dos porciones. Una va a ser el ionosiltrifosfato. Este ionosiltrifosfato va a actuar sobre los reservorios de calcio, ya sea a nivel del retículo endoplasmático de las mitocondrias, para su liberación al citoplasma, mientras que el diacilglicerol en sí va a estimular a esta enzima proteínquinasa C, que va a fosforilar diversas dianas, que en sí va a llegar a lo que es la transcripción génica, que es el paso de ADN a ARN mensajero, que va a llevar la información tanto de las subunidades que conforman esta hormona luteinizante, que es la subunidad beta y la subunidad alfa. Recordemos que estas dos subunidades en sí, la subunidad alfa va a ser la misma tanto en la hormona estimulante de los folículos como en la luteinizante. Sin embargo, se diferencian por la subunidad beta, que le va a dar su función específica. Luego de que esta información pues, se traduzca a los péptidos, ya que estas hormonas son péptidos, en sí esta dimerización de estas dos unidades se va a dar tanto a nivel de lo que viene a ser el retículo endoplasmático y del aparato de Golgi, donde se van a dimerizar, se van a glicosilar y posteriormente van a ser liberados en lo que viene a ser estas vesículas. Y estas vesículas van a salir por exocitosis liberadas, pero gracias a la concentración de calcio que anteriormente pues se había liberado por la vía del segundo mensajero, que era el ionosiltrifosfato. Y de esta manera pues se va a dar la secreción de esta hormona luteinizante. Bien, ahora voy a hablar sobre la hormona luteinizante, pero en mujeres. Bien, voy a hablar sobre los cambios hormonales que se dan en sí en el ciclo menstrual. Como sabemos, un ciclo menstrual va a ser cada 28 días. Este ciclo menstrual pues se va a dar en lo que es específicamente las mujeres,
y que va a empezar en la pubertad con la menarquía, que es la primera menstruación, y va a terminar con la menopausia alrededor de los 40, 50 años. Va a tener diferentes fases. Sin embargo, nos vamos a enfocar en dónde va a actuar esta hormona luteinizante. Vamos a ver que a nivel del ovario, en la fase folicular, donde un folículo primordial se va a transformar en un folículo terciario de Graf, va a estar su concentración no tan alta, pero va a estar estimulando lo que es la producción de estrógenos. Sin embargo, casi cerca a la ovulación, pues esta hormona luteinizante va a estimular una mayor producción de estrógenos, y estos estrógenos van a ir hacia el hipotálamo y estos estrógenos lo que van a hacer es una retroalimentación positiva, que va a explicar mi compañera, que va a aumentar una mayor concentración de hormona luteinizante una mayor producción a nivel de la hipófisis, y esto lo que va a provocar es un pico de secreción en el día 14. Este pico de secreción pues va a generar lo que es la ovulación. Se dice que en esta ovulación pues aumenta en cantidad de 6 a 10 veces más de lo normal, y es de esta manera que se produce la ovulación. Luego tenemos la fase secretora. Luego tenemos la fase luteínica, donde vamos a ver al cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo también una de las funciones de esta hormona luteinizante es a nivel de este cuerpo lúteo para la producción, principalmente en esta fase ya es la producción de la hormona progesterona, que a nivel del útero pues va a preparar al útero para, en caso se dé la fecundación, se pueda implantar el huevo cigoto, ¿no? Bien, eso serían las funciones principalmente en el ciclo menstrual que tiene la hormona luteinizante. Bien, ahora voy a hablar sobre el mecanismo de acción de la hormona luteinizante, tanto a nivel de las células de la teca y de las células de la granulosa. En sí, en las células de la granulosa, lo que vamos a observar es que esta hormona luteinizante se va a unir a su receptor de LH, que va a estar acoplado a una proteína GS que va a activar a la adenilato ciclasa, y esta a su vez va a convertir al ATP en AMP cíclico, este AMP cíclico va a convertir el colesterol a lo que viene a ser la progesterona. Es por ello que esta mayor producción de progesterona, como lo mencioné, era en la fase lútea, que se daba en el ovario, y es por eso que hay una mayor importancia de este paso. Sin embargo, la progesterona no se puede convertir a estradiol por la falta de ciertas enzimas, como la 17-alfa hidroxilasa. Es por ello que es transportada hacia las células de la teca y se convierte en un andrógeno, y nuevamente es transportada a las células de la granulosa para convertirse en estradiol, que esta es la hormona más potente, ¿no?, que se tiene en el caso de las mujeres. Luego, respecto a las hormonas de las células de la teca, también va a estar actuando esta hormona luteinizante, también acoplado a un receptor GS, que lo que va a estimular es que a partir del colesterol se forme tanto la testosterona, también información de testosterona a nivel de las mujeres, y también la formación de andrógenos que van a pasar aquí a la hormona de la granulosa, para que a través de esta enzima aromatasa pues se convierta en estradiol. Estos son los mecanismos de acción a nivel molecular de la hormona luteinizante. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, respecto a la hormona luteinizante, voy a explicar el mecanismo. Señorita Misasque, disculpe usted. Mire, ya no tenemos tiempo, y lo mejor sería que usted exponga en la próxima clase. ¿Ya? Sí, ahí tendrá la oportunidad de hacer la exposición tal como la tiene planeada el día de hoy. ¿Ya? Y ya en el próximo seminario, allí sí les pondré un plazo a cada grupo, y el plazo se cumplirá, porque el mecanismo de retroalimentación no funciona pues con ustedes. Así que, disculpe usted, señorita, pero así quedamos, y me parece que es lo mejor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, allí nos quedamos y nos vemos la próxima semana. Que le vaya bien.
Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego, Buenas doctor. tardes.